Hola, yo le hablaré acerca de la blastomicosis. Descripción del agente. La blastomicosis es una micosis sistémica producida por el patógeno dimórfico Blastomyces dermatitis, que al igual que otras micosis endémicas, esta infección se limita a regiones geográficas específicas. En la morfología de este presenta dos fases, la que es fase micelial y fase de levadura, por tanto se le conoce como dimórfico. Vamos a decir que en la fase micelial genera conillos redondos ovalados, piriformes, de 2 a 10 micrómetros, que se sitúan en las porciones terminales de ramificaciones largas y cortas. Esta no se considera diagnóstica, ya que no es posible que se diferencie de las demás especies de género Chrysoporium. Las células en fase de levadura son esféricas, hialinas, multinucleadas y poseen un diámetro de 8 a 15 micrómetros y paredes gruesas de doble contorno. A menudo, el citoplasma aparece separado de la rígida pared celular como consecuencia de su contracción durante el proceso de fijación. Esta célula se reproduce por yema o blastoconidio. Por lo general, esta yema son únicas y se encuentran unidas a la célula progenitora por una banda ancha. Las, la podemos visualizar esta fase de levadura en tinción teñida con hematocilina y eosina. Historia de la enfermedad. En 1894, el patólogo Caspar Guthrie del Johns Hopkins Hospital creyó encontrar un protozoario en la biopsia de un paciente con diagnóstico de esclerodermia de la mano. Más tarde lo describió como un parásito blastomicético. En 1896, el mismo autor y W. R. Stock estudiaron un segundo enfermo con una dermatosis inicial en la cara y con aspecto de lupus vulgar. Aislaron el hongo y en 1898 lo llamaron Blastomyces dermatitis. En 1934, Rodas W. Beham aclaró la confusión entre los hongos levaduriformes que causan micosis profunda y definió a la perfección Blastomyces dermatitis. En 1951, J. Schwartz y Baum sugirieron que la forma sistémica y cutánea no son independientes, sino que se adquieren por inhalación y se originan como una infección pulmonar. En 1961, Fred Denton y Arthur Disselboom aislaron el hongo de la enfermedad. Blastomicosis es una infección piogranulomatosa sistémica que afecta principalmente a los pulmones y que se origina por la inhalación de los conidios de Blastomyces dermatitis. La blastomicosis pulmonar varía desde una infección asintomática hasta una neumonía aguda. En la blastomicosis diseminada casi siempre aparecen lesiones cutáneas verrugosas, asimismo los huesos, por lo regular costilla y vértebra. También puede presentar epididimitis, proctitis y alteración de otras regiones del aparato genitourinario. Entre los factores relevantes de la supervivencia in vivo de este hongo se encuentra la capacidad del patógeno inhalado de alcanzar los alvéolos, transformarse en una fase alternativa a lo que es levadura, que puede replicarse a 37 grados y colonizar la mucosa respiratoria. Epidemiología. Los datos epidemiológicos no se conocen con exactitud. Su frecuencia, pues muchos casos son subclínicos. Aunque esta predomina en varones con una proporción de 9 a 1, se presenta de los 2 meses a los 90 años de edad, con predominio de los 30 a 60 años en un 60%. Afecta a personas de cualquier raza y estado socioeconómico. La enfermedad es rural y urbana. Muchos casos se observan en agricultores y cazadores, aunque se han informado epidemias en trabajadores de la construcción a quienes van de expedición. Predomina en Norteamérica, en la parte central de Estados Unidos. Se extiende hasta el sur de Canadá. Se observa en los estados del medio oeste y sudoeste, excepto en Florida. Puede estar en la cuenca del río Mississippi, Ohio, San Lorenzo y Missouri y en los lagos de Michigan. Se encuentra en parte de África y a veces en países del este de Europa, Israel, India y Polonia. Se ha puesto en duda la existencia en Centroamérica y Sudamérica. Y en México solo se han diagnosticado 6 casos, 4 no autóctonos
uno de origen desconocido y uno no publicado. En Estados Unidos se diagnosticó un caso mexicano en un paciente con lupus. Parece más frecuente en estaciones frías y húmedas. El herborio de este hongo es en tierras húmedas, en particular zonas boscosas que bordean canales con agua. Pueden ser las quebradas, ríos, lagunas o nacimientos de esta. También se puede encontrar en sitios que no se barran en nuestros hogares. Pueden ser los cobertizos, sótanos o bajo los porches de las casas. El periodo de incubación varía desde 1 a 3 semanas hasta 3 meses, en promedio 45 días. En las infecciones sintomáticas, su escala mediana se puede presentar de 45 días. Periodo de transmisibilidad. No hay transmisión directa de persona a persona ni de los animales a la persona, pero esta enfermedad es común en los perros, también que se ha descrito en los gatos, caballos, león africano cautivo y un león marino. Y como suele decirse, no se transmite directamente de los animales a los seres humanos. La susceptibilidad se desconoce, aunque es probable que existan infecciones pulmonares asintomáticas, pero no se han precisado su frecuencia. La inmunidad mediada por las células interviene en el control de la infección pulmonar. La rareza de la enfermedad natural y de las infecciones adquiridas en el laboratorio indica que los seres humanos son relativamente resistentes. Patogenia. Esto se origina por el hongo dimorfo térmico Blastomyces dermatitis, el cual se conocen dos serotipos. La forma micelar se ha tratado de incluir en el género Chrysopurium. Tiene una pared constituida por 60% de alfa-glucano y 40% de beta-glucano y elabora más enzimas proteolíticas. La fase de levadura contiene más quitinas y lípidos. Ambas fases producen etileno. En individuos inmunocompetentes, el hongo se adquiere por la inhalación de los conidios, los cuales son fagocitados por macrófagos, lo cual, aunado a la acción del surfactante pulmonar, inhibe la transformación de la fase de hifa a levadura. Se produce una reacción inflamatoria con alveolitis inicial y formación de granuloma en etapas tardías. La infiltración pulmonar se acompaña de linfangitis y adenopatía regional. Puede existir calcificación y fibrosis sin calcificación. Cuando los mecanismos de defensa de la vía respiratoria son incapaces de contener la infección, sobreviene la diseminación linfohematógena. En la modalidad cutánea primaria depende de una inoculación accidental. La respuesta mediada por la citocina tipo H1 controla la enfermedad, además de que se ha identificado que dicha respuesta se dirige de manera específica contra un antígeno, identificado como WI-1, que es una proteína secretada por el hongo mediante la unión a sus factores de crecimiento, como resultado de la interacción de este compuesto denominado BAT1. Este compuesto desempeña una función importante en la patogenia de la infección, porque este promueve la adhesión e invasión. Asimismo, un inmunomodulador que favorece la síntesis de crecimiento transformante y a la regulación a la baja producción de citocina tipo 1, aunque se han esclarecido por completo los mecanismos por los cuales actúa. Cuadro clínico. Los síntomas de la blastomicosis varían y pueden manifestarse entre 3 a 15 semanas después de inhalar el hongo. Puede desarrollar síntomas leves y luego recuperarse sin jamás saber que padeció esta enfermedad. Entre los síntomas más comunes son tos, fiebre, producción de esputo, dolor de pecho, pérdida de peso, falta de aire y dolor en las articulaciones. La blastomicosis también puede tener un desarrollo lento y parecerse a un tumor pulmonar, el cual se puede confundir con cáncer de pulmón, como podemos observar en esta imagen. Hay lesiones cutáneas en 50 a 80% de los afectados. Se incluye sarpullido, póstula o nódulos, son localizados o diseminados, que afectan principalmente cara, manos, muñecas, extremidades inferiores. Estas lesiones son papulopóstulas con aspecto furunculoides y costas negruzcas, o nódulos y verrugosidades que forman placas de bordes elevados
y cerviginosos. Tipo de laboratorio. Para esto se necesita el cultivo y proliferación del microorganismo en esputo, líquido de lavado bronquial, pus o material de biopsia. Es importante inocular la muestra en un medio para hongo, como el de Destroza agar, o con clorafenicol o sin él. El blastomicosis dermatitis se observa en cuestión de 5 a 10 días, pero a veces se necesita que la incubación dure incluso 30 días. El diagnóstico presuncional se puede basar en la demostración de las características de la levadura en gemación de base amplia para el estudio microscópico de preparaciones húmedas, esputo en neumonía o la raspadura de las lesiones cutáneas. Tiene escasa utilidad para el diagnóstico de estudio serológico en busca de los anticuerpos contra este. Por medio de fijación de complemento, la inmunodeficiencia o el inmunoanálisis por la sensibilidad y la especificidad escasa de dicha técnica y también por la reactividad cruzada con otro antígeno micótico. El diagnóstico diferencial tenemos entre pulmonar y cutáneo. En el pulmonar podemos observar tuberculosis, coccidioidomicosis, neumonía bacteriana, nocardiosis pulmonar y sarcoidosis. En las cutáneas tenemos la tuberculosis colicoactiva o lupusas, micobacteriosis, leishmaniasis, granulomas inguinal y piodermas gangrenosos. El tratamiento tenemos el intraconazol a una dosis de 200 a 400 miligramos al día, al menos por 2 a 3 meses, y tiene una tasa de respuesta mayor al 80%. El mecanismo de acción de este es que ejerce su efecto alterando la membrana celular del hongo, lo cual inhibe la síntesis del ergosterol interaccionando con la 14-alfa desmitelasa, una enzima del citocromo P450, que es necesaria para la conversión del lanosterol a ergosterol. Su déficit produce un aumento de la permeabilidad de esta con la subsiguiente pérdida del contenido celular. Entre sus efectos adversos tenemos un dolor abdominal, náusea, además hipopotasemia, dolor de cabeza, mareo, disnea, vómito, diarrea, estreñimiento, hepatitis e ictericia. En los casos más graves, terapéutico o daño al sistema nervioso central, se administra anfoterina B de 0.7 a 1 miligramo kilogramos por día por vía intravenosa. El mecanismo de acción de esta es unión a esteroles de la membrana citoplásmica del hongo, determinando así alteración de la permeabilidad con pérdida de contenido citoplasmático y muerte de la célula. El efecto adverso de esta es un aumento de la creatinina sérica, de fosfato alcalina y de urea, taquicardia, arritmia. Entre las complicaciones pueden existir con tuberculosis, histoplasmosis, candidosis, infecciones bacterianas. Pueden ver abscesos, nódulos que drenan espontáneamente, complicaciones relacionadas con los medicamentos, otra infección secundaria como la piel causada por bacterias. El pronóstico: sin tratamiento y en inmunodeficiente, la forma sistémica resulta fatal en un 92% en 2 a 7 años y la forma cutánea es benigna. Pero la prevención y control es de mejor manera evitar esta enfermedad es no viajar a aquella zona en la que se produce con más frecuencia casos de blastomicosis. O cuando se está en áreas hay que evitar moverse en lugares con suelos húmedos, árboles y hojas de composición. Mi nombre es Catherine Yamilet Argueta Portillo y les hablaré sobre la paracoccidioidomicosis. Descripción del agente. La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica causada por el agente patógeno Paracoccidioides brasiliensis. Esta también es conocida como blastomicosis sudamericana y representa la principal micosis causada por un hongo patógeno dimórfico en los países latinoamericanos. Ahora, tiene varias fases.
La fase filamentosa crece lentamente in vitro a 25 grados centígrados. Tras un periodo de incubación de 3 a 4 semanas, se puede observar la presencia de colonias blancas que finalmente adquieren un aspecto aterciopelado. También se pueden observar colonias arrugadas glabras de color marrón. Bien, la fase micelial no es descriptiva ni diagnóstica, ya que se compone de hifas tabicadas y alinas con clamidoconidios intercalados. La identificación específica se basa en la conversión a la fase levaduriforme o a los resultados de los estudios de exoantígenos. La fase de levadura, que es la forma típica, se observa en cultivos y tejidos a 37 grados centígrados. Las células levaduriformes, que son redondeadas u ovaladas, tienen un diámetro variable que va desde 3 hasta más de 30 milímetros, con paredes refringentes dobles y yemas solitarias o múltiples, que son los denominados blastoconidios. Estos blastoconidios se unen a la célula progenitora a través de un delgado istmo, y una única célula es capaz de originar a más de 6 tamaños. La variabilidad del tamaño, de la cantidad de blastoconidios y de su unión a la célula progenitora son características distintivas del patógeno. Historia de la enfermedad. En 1908, Adolfo Luth describió granuloma pseudococcidioidal, la enfermedad, en 2 pacientes. Estos pacientes presentaron lesiones en la boca y en los ganglios linfáticos. Este señaló el dimorfismo y clasificó la enfermedad dentro del grupo de los hifoblastomicosis. Luego, Alfonso Splendore, entre 1909 y 1912, describió los datos clínicos y las características histológicas del hongo y clasificó a este mismo como una levadura ascomicetal y lo denominó simonema. Años más tarde, en 1928, Floriano Paulo de Almeida y Carlos da Silva Laca propusieron el género Paracoccidioides, y años después, el primero, en 1930, terminó sus estudios y separó el granuloma coccidioidal americano del paracoccidioidal brasileño y denominó al hongo Paracoccidioides brasiliensis. En 1950, Antonio González Ochoa y Esquivel describieron el primer caso en México, y tiempo después Antonio describió 2 más y demostró que ésta se adquiría por medio de la inhalación. En 1971, en el primer simposio panamericano de paracoccidioidomicosis, se estableció este término de manera definitiva. Finalmente, en 2005, Gioconda San Blas, A. Prieto, B. Bernabé y colaboradores, por medio de estudios moleculares de polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, demostraron 5 variantes y clasificaron al hongo como Ascomyceta en el orden Originales. Descripción de la enfermedad. Esta micosis se contrae por la inhalación de los conidios a los pulmones, a través de los pulmones. Los conidios son esporas producidas por la fase micelial del hongo. Luego de haber entrado a los pulmones, el hongo puede diseminarse por vía hematógena o linfática, produciendo infiltrado pulmonar disperso, ulceración en la mucosa oral, nasal y digestiva, así como lesiones en la piel. Hay una forma aguda o subaguda, que es la juvenil, que esta es menos común y ataca a las personas menores de 30 años. Esta se caracteriza por una afección al sistema retículo endotelial y por daño a la médula ósea. Está una forma crónica, que es la adulta, que esta es una reactivación del hongo y provoca lo que es enfermedad pulmonar crónica con fibrosis pulmonar. Epidemiología. Esta es una enfermedad endémica y su incidencia más alta la tiene Brasil, seguido de Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Todos los pacientes que fueron diagnosticados fuera de Latinoamérica era porque
previamente habían estado en esta región. La ecología de estas zonas endémicas incluye una alta humedad, vegetación exuberante, temperaturas moderadas y un suelo ácido. El nicho ecológico todavía no se ha establecido. A pesar de que los niños pueden contraer la enfermedad, que su incidencia máxima es de 10 a 19 años, esta no es muy frecuente en niños y en adolescentes. La forma progresiva de esta enfermedad se ha relacionado con una disminución de la inmunidad celular. Distribución. Como les mencionaba, es una enfermedad endémica, pero es más prevalente en Sudamérica que en Centroamérica y México. Las personas que están en contacto con la tierra, como los agricultores, peones, obreros de construcción, tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Reservorio. No se ha establecido un reservorio específico, pero se cree que este hongo se encuentra en la tierra en forma de moho y que se contrae por la inhalación de sus conidios. Periodo de incubación es muy variable, puede ir de meses a varios años, hasta 60 años. Hay indicios de que este hongo puede permanecer en un estado de latencia, lo cual explicaría el por qué no se ha notificado de un cambio en brotes o nuevos casos. Periodo de transmisibilidad. No se conoce de casos de transmisión directa de persona a persona. Susceptibilidad. La susceptibilidad se desconoce, pero en Harrison nos dice de que existe un predominio impresionante de la enfermedad en hombres respecto de mujeres. Este predominio va de 14:1 hasta 70:1 en zonas rurales. La mayor parte de la enfermedad la constituyen varones de edad mediana, que va desde 30 hasta 50 años, y ancianos de zonas rurales. Patogenia, como les decía, la enfermedad se contrae por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Ahora, por estudios moleculares se sabe que existen 4 especies filogénicas: Paracoccidioides brasiliensis S1, Eiria S2, S3 y la última Paracoccidioides lux. La fase parasitaria es una levadura de 10 a 60 micrómetros con gemación múltiple y multinucleada. La gemación es un tipo de reproducción asexual. En estudios de ultraestructural se puede observar una pared externa ultra densa y fibrilar con cantidad de 1 a 3 alfa-glucanos y una pared interna más homogénea y menos densa con glucanos y quitina. La fase filamentosa tiene una pared externa fibrilar y una interna amorfa con predominio de 1 a 3 beta-glucanos y quitina. La pared interna es gruesa y está compuesta de quitina, yuxtapuesta a la membrana. El dimorfismo parece estar regulado por factores citoplasmáticos y la transición a la fase parasitaria está inducida por cambios en la temperatura in vitro que modifican la composición de la pared celular. Entonces hay una transformación de beta-glucanos a alfa-glucanos. Los principales factores de virulencia de paracoccidioides están relacionados con los 1 a 3 beta-glucanos y las proteasas como la GP43. Esta proteasa tiene la capacidad de hidrolizar caseína, colágeno y elastina, y también tiene una importancia en la adhesión del hongo a la lámina y a la matriz extracelular, lo cual puede provocar una invasión tisular. Por estudios epidemiológicos con intradermoreacciones con el antígeno del hongo, se sabe que existe una alta resistencia natural a la infección. Ahora, el hongo se contrae por inhalación y es muy poco probable que la inoculación sea tegumentaria. En casos anorrectales se ha estipulado de que depende del aseo de esta región con plantas contaminadas
o que sea secundaria a la ingestión o deglución de las esporas o por la invasión hematógena. Se localiza principalmente en pulmones, vasos linfáticos y glándulas suprarrenales. Ahora, en la mayoría de los huéspedes naturales causa lo que es una infección subclínica que cura sola, o el patógeno se encuentra en un estado de latencia, cuya duración depende de la respuesta inmunitaria del huésped, de la virulencia del hongo y del ambiente. La patogenia depende de la cantidad de organismos infectantes, la fase levaduriforme y los componentes de la pared, pues los glucanos aumentan la virulencia y los glucomananos favorecen la respuesta inespecífica. La inmunidad celular es fundamental en los mecanismos de defensa. Algunos autores creen que esta se altera antes de la infección y otros creen que es una consecuencia de la infección. También se sabe de que posee receptores citosólicos para beta-estradiol. Esta hormona inhibe la transformación de la fase micelial a la levaduriforme, lo cual explicaría el porqué de la resistencia de las mujeres después de su pubertad y durante su etapa fértil. Cuadro clínico. En 51 a 100% de los pacientes aparece afección pulmonar. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Puede haber tos, expectoración, disnea y hemoptitis, que se acompaña de fiebre y pérdida de peso. La mucosa bucofaríngea queda afectada en un 51 a 82%. Existe un aumento de volumen, deformación de la región y formación de nódulos y ulceraciones que se agrupan en placas con aspecto de tejido de granulación. Estas lesiones están localizadas en el velo del paladar, en las encías, piso de la boca, en la lengua y en los labios, y constituyen la llamada estomatitis moriforme. Por lo general, los dientes se aflojan y algunos se pierden. Se presentan limitaciones para abrir la boca debido a la fibrosis. Por el aspecto tan llamativo de las lesiones centrofaciales, este aumento del volumen de las partes blandas se denomina boca de tapir. La extensión de las lesiones afecta faringe, laringe y tráquea. Es posible que haya afección ganglionar con aumento de volumen, induración y dolor, principalmente en las regiones cervical. A esto se le llamaría cuello de búfalo. También en la región axilar, inguinal y supraclavicular. Puede afectar ganglios mediastínicos, vaso y aparato urinario y osteoarticular. También puede afectar esófago, estómago, páncreas, glándulas suprarrenales y sistema nervioso. La afección de la laringe se manifiesta por lesiones verrugosas que se asemejan a un carcinoma. La afección gastrointestinal se manifiesta con estreñimiento, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, fiebre y pérdida de peso. Puede complicarse con enterocolitis o rectocolitis debido a ulceraciones en las mucosas. En pacientes con SIDA se presenta en etapas avanzadas ante un recuento de menos de 200 linfocitos T, CD4 y aumento de la presión intracraneal. Las manifestaciones más frecuentes son crisis convulsivas en un 33%, trastornos cerebrales en un 25%, migraña en un 21% e hidrocefalia en 21%. Diagnóstico de laboratorio. Se estudian exudados, tejidos de biopsia o el material de las lesiones. El examen directo con hidróxido de potasio o Lugol se lleva a cabo en esputo, exudado o triturado del material de biopsia. Se observan levaduras esféricas u ovales de doble pared con gemación múltiple, como lo mencionaba en la patogenia. Los blastoesporas miden de 2 a 20 micrómetros de diámetro y a veces forman cadenas de 4 a 12 esporas. La levadura de mayor tamaño que otras
adoptan una disposición, como lo mencionaba antes, en rueda de timón u orejas de Mickey Mouse. También puede observarse en frotis y teñirse con hiencia o Wright. Y los cultivos se practican en gelosa glucosada de saboraud con antibióticos o en gelosa chocolate a 25 grados centígrados. Se obtienen mejores resultados si se añade extracto de levadura. El crecimiento es lento y se obtienen colonias de 1 a 3 meses. Para obtener la fase de levadura, se incuba a 37 grados centígrados en gelosa chocolate, en agar sangre o en agar corazón cerebro. Como levadura necesita tiamina para crecer. Los métodos serológicos son como los más útiles para el diagnóstico. Ahora, diagnóstico diferencial. Las lesiones ganglionares pueden confundirse con tuberculosis cólico-activa y las lesiones cutáneas centrofaciales con leishmaniosis cutáneo-mucosa y también con sarcoidosis. Los cultivos se pueden confundir con blastomyces dermatitis. Ahora pasamos al tratamiento. El tratamiento de elección es itraconazol a una dosis de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día. Su mecanismo de acción, este ejerce su efecto alterando la membrana celular del hongo, inhibe la síntesis del ergosterol, interaccionando con la 4A desmetilasa. Esta es una enzima del citocromo P450 que es necesaria para la conversión del lanosterol a ergosterol. Su déficit produce un aumento de la permeabilidad y de esta puede producir lo que es una pérdida del contenido celular. Efectos adversos: dolor abdominal, náuseas, exantema, edema y por la vía intravenosa hipopotasemia, mialgia, mareo, disnea, vómitos, diarrea, estreñimiento, hepatitis, entre muchas más. El otro tratamiento es la anfotericina B intravenosa. Este es un fármaco de elección para la infección grave y letal. Su mecanismo de acción consiste en que se une a esteroles de la membrana citoplasmática del hongo, determinando alteraciones de la permeabilidad con pérdida citoplasmática y también muerte de la célula. Entre sus efectos adversos podemos mencionar aumento de la creatinina sérica, también de fosfatasa alcalina y de urea, arritmias, taquicardias, incluidas la supraventricular. También provoca bradicardia, fibrilación auricular con bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Entre las complicaciones tenemos la enfermedad de Addison, que se observa en un 3%. Puede ser concomitante con histoplasmosis, criptococcidosis, aspergilosis y es más grave en fumadores crónicos. Puede haber también infección bacteriana agregada y estenosis por fibrosis cicatricial en boca, laringe y pulmones. Ahora, el pronóstico de esta micosis. En formas subclínicas es benigno y en casos mucocutáneos es bueno si el tratamiento es oportuno. En casos crónicos puede haber discapacidad por la estenosis y la enfermedad es grave y mortal. Prevención y control. Se conoce muy poco del hongo con relación a esto, pero en desinfectantes la mayoría de hongos son sensibles a estos desinfectantes, como lo son el hipoclorito sódico, a yodóforos, a alcoholes, a glutaraldehídos y peróxidos de hidrógeno. También está la inactivación. La inactivación física, la mayoría de hongos se inactivan con calor húmedo a 121 grados centígrados durante al menos 15 minutos o con calor seco entre 160 grados centígrados a 170 grados centígrados durante al menos un mes. Están también los antimicóticos como los azoles, entre los cuales mencionamos el itraconazol, voriconazol, ketaconazol y el posaconazol.
También están las sulfamidas y la anfetericina B. Entre las medidas preventivas está asear muy bien el área de trabajo para evitar la acumulación de polvo. También asear las herramientas que utilizamos y evitar la manipulación de objetos cortapunzantes. Y si es necesario su utilidad, pueden usarlos con la debida precaución. También la buena higiene, lavado de manos, lavado de heridas y evitar que estas heridas tengan contacto con cosas contaminantes y luego cubrir estas heridas con apósitos estériles. Gracias. Tengan buen día, doctora Leiva y compañeros. Para dar finalización a la temática de las micosis sistémicas, me ha tocado hablarles acerca de la coccidioidomicosis. Sin más preámbulo, comencemos. Para dar inicio, vamos a hablar del apartado de descripción del agente. Decimos que la coccidioidomicosis es una micosis endémica causada por dos especies indistinguibles de coccidioides, que son el Coccidioides ignitis y Coccidioides posadaceae. La enfermedad se desarrolla como consecuencia de la inhalación de artroconidios, que es la forma infectante de la enfermedad, y comprende desde una infección asintomática, que esto es en la mayoría de los casos, hasta cuadros mucho más severos y puede llegar a producir la muerte. Aquí podemos ver en la imagen que muestro en pantalla la presencia de Coccidioides ignitis y Coccidioides posadaceae. Como hemos de mencionar antes, son coccidioides indistinguibles. Simplemente se pueden identificar con un análisis de su genoma, ya que morfológicamente, así como patogénicamente, son muy similares. Por eso los denominamos coccidioides SPP. Para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco de la historia de la enfermedad, que el primer caso fue diagnosticado por este señor que ven en pantalla, que corresponde a Alejandro Posadas, el cual fue un estudiante de la medicina junto con un laboratorista denominado Robert Wernicke. Estudiaron el primer caso, que correspondía a un soldado denominado Domingo de Ezcurra, el cual todavía es la cabeza que ustedes ven en pantalla, la que se preserva en un museo en Argentina, y podemos mencionar de que este es el primer caso oficial de coccidioidomicosis. Para el año de 1895, Edmund Redford, seguido de Caspar Gilchrist, en California, estudiaron el primer caso en Estados Unidos, que consistía en un hombre emigrante portugués proveniente de Azores, el cual mostraba un cuadro patológico similar al primer caso diagnosticado en Argentina. Para el año de 1900, William Oblis y sus ayudantes Eber Moffitt y May Ash identificaron como hongo al microorganismo patógeno. Además, lograron diferenciar su dimorfismo parasitario, el cual consistía en una forma levaduriforme y una forma bicelial, que la podemos ver en pantalla. Además de eso, se identificaron como principal responsable las vías respiratorias del acceso del microorganismo. Pasaríamos al año de 1926, en el cual podemos destacar que dos científicos correspondientes a Salvador Massa, así como también Silvio Parodi, estos estudiaron mucho más a profundidad también el hongo y pudieron identificar un segundo caso en Argentina, que lo estudiaron muy bien y publicaron sus resultados del estudio en el año de 1929. Cabe destacar que en este preciso momento ellos le denominaron al hongo como Pseudococcidioides massani. Para el año de 1938 se descubre un antígeno procedente del hongo, el cual fue de mucha utilidad para posteriores estudios de pruebas diagnósticas, así como para conocer los mecanismos patógenos del microorganismo. Además de esto, también se describe la incidencia estacional de esta enfermedad. Para el año de 1956, tras una exhaustiva investigación y documentación, se publica la monografía de Marshall Fisk, quien fue el iniciador del tratamiento con anfotericina B. Hay que destacar que en su documentación se reportan resultados favorables para el tratamiento con este fármaco para la enfermedad. Para el año de 1956 se reconoció como enfermedad definidora del síndrome de inmunodeficiencia humana, destacando que los pacientes con enfermedad inmunosupresora son los más susceptibles a padecer la enfermedad y a desarrollar cuadros mucho más graves de la misma.
Para el año 2002, gracias al avance de la ciencia, así como también de la tecnología y los estudios genéticos, se pudo identificar y definir las dos especies de coccidioides, Coccidioides immitis y Coccidioides posada, así que los podemos ver en pantalla. Continuando, vamos a seguir con el apartado que corresponde a la descripción de la enfermedad, mencionando que la coccidioidomicosis se conoce de manera generalizada como fiebre del valle. Esto es debido al lugar endémico que corresponde al Valle de San Joaquín, que es en Estados Unidos. Así también puede recibir el sinónimo de granuloma coccidial. Esto es debido al tipo de lesiones que produce este cuadro patológico, que son similares a otras enfermedades. En pantalla podemos observar la coccidioidomicosis en forma en su presentación pulmonar. Ahí mediante un estudio de radiografía de tórax, y más abajo pues tenemos también la coccidioidomicosis en su presentación cutánea, donde podemos observar lesiones granulomatosas. Bueno, continuando con el apartado, vamos a hablar un poco de la epidemiología, en la cual podemos destacar que la enfermedad es muy endémica, principalmente en el sureste de Estados Unidos, que corresponde al área de más o menos muy en California, así también como en el norte de lo que es México. Se han reportado casos también en el área de América Central, principalmente en los países de Guatemala, así también como Honduras, Costa Rica. En la parte sur del continente podemos destacar en los países como Brasil, así como también Argentina, Colombia y Bolivia, casos de coccidioidomicosis. Aquí podemos ver un mapa principalmente de las zonas endémicas que están coloreadas en rojo. Además de eso, hay que añadir de que un estudio reciente menciona que más o menos 15 pacientes de cada 1000 personas por habitantes van a presentar lo que es coccidioidomicosis en aquellas zonas que son endémicas. En el apartado de distribución hay que recalcar que las infecciones primarias son más comunes en zonas áridas y semiáridas del continente americano, donde abarca a Estados Unidos, desde California hasta el sur de Texas. Además, se han notificado casos también en el norte de Argentina como en el noreste de Brasil, como también en países como Paraguay, Venezuela, Colombia, México, y también casos muy puntuales en América Central. Aquí podemos ver alguna de la distribución del microorganismo. Bueno, lo que corresponde al apartado de reservorio, las bibliografías nos hace mención que principalmente la tierra es el medio donde podemos encontrar al microorganismo, principalmente aquellas tierras donde hay un clima muy caluroso, donde la textura del ambiente se torna árida o semiárida. Así también señala que las madrigueras de algunos mamíferos, en este caso roedores, que lo podemos ver en esta imagen, y también añade que aquellos lugares como estercoleros donde no se le da un trato adecuado al material fecal de los animales pueden volverse también una fuente de infección muy contaminante para poder adquirir la enfermedad. En el periodo de incubación, según la bibliografía de la micología de arenas, esta nos menciona que anda rondando aproximadamente entre 1 y 3 semanas. Cabe añadir también que el 60% de los casos que presentan coccidioidomicosis suelen ser cuadros asintomáticos. Hay que añadir también de que la lesión primaria ronda más o menos entre 1 y 4 semanas, según nos ofrece la bibliografía de OPS. Además, hay que destacar que puede presentarse diseminación de manera silente e insidiosa muchos años después de haber desarrollado la lesión primaria. Aquí podemos presentar una lesión pulmonar en esta radiografía, y de igual manera hemos de identificar en la siguiente imagen la coccidioidomicosis en su presentación cutánea diseminada. En el periodo de transmisibilidad es importante destacar que no existe transmisión directa de persona a persona, así como transmisión de origen zoonótico. Esta enfermedad se disemina principalmente en verano después de un invierno y primavera bastante lluviosos, que recoge todas las condiciones ambientales para el crecimiento y la diseminación del microorganismo. Es importante también señalar de que se han reportado 2 casos aislados de transmisión de origen zoonótico, uno correspondiente particularmente a un gato
es transmitido a una persona, y el último corresponde de un caballo a una persona, en el cual, en este último, destacar de que se me documenta de que estaban realizando un proceso de necropsia al animal en el cual presuntamente se pudo haber adquirido el microorganismo. En el apartado de susceptibilidad, hay que destacar que la enfermedad es muy importante en su incidencia en trabajadores migratorios, arqueólogos, así como también personal militar que se traslada a zonas o regiones donde la enfermedad es mucho más endémica. La susceptibilidad a la diseminación de esta enfermedad, según un estudio, es mucho más frecuente o mayor en personas estadounidenses de origen africano, así como también de origen asiático, como también mujeres embarazadas y pacientes con SIDA o cualquier enfermedad inmunosupresora. En la patogenia es importante destacar que las artroconidias tienen propiedades antifagocíticas que están burlando este sistema. Además, agregar de que en las paredes de las conidias, así como también de las esférulas, hay presentes proteasas que son enzimas que hasta estos días no se conoce cuál es el mecanismo de la enfermedad, pero que presuntamente han de estar relacionadas en el daño al hospedador. Es importante también añadir que en la patogenia de la enfermedad han de participar diversos mecanismos tóxicos, enzimáticos, así como también inmunitarios. Estos últimos van a incluir la fijación del complemento, así como hipersensibilidad y la participación de citocinas. Hemos de observar también aquí en la parte derecha cómo tenemos al microorganismo en su fase saprófita, así como también en la fase parasitaria, que como ya lo hemos mencionado, las artroconidias son la fase infectante o la forma infectante para el ser humano. En el cuadro clínico hemos de destacar que esta tiene presentación pulmonar, así como presentación cutánea y una presentación diseminada. Dentro de la presentación pulmonar puede dividirse en coccidioidomicosis pulmonar aguda, la cual presenta pocos o casi ningún síntoma. Estos pueden consistir en escalofríos, tos, fiebre y ocasionalmente puede haber dolor plerítico que se manifiesta como un dolor en el pecho. Decimos de que este cuadro es autolimitado y tiene un periodo de incubación aproximadamente de 7 a 21 días. Aquí podemos observar algunas imágenes de la sintomatología y posteriormente también un cuadro de coccidioidomicosis en su presentación pulmonar aguda. Además, tenemos también la coccidioidomicosis pulmonar crónica. Esta puede desarrollarse mucho tiempo después de la infección inicial, que más o menos menciona la bibliografía de 20 años o más. Esta se puede dar posiblemente a un mal diagnóstico o una forma inadecuada de tratar la lesión inicial. Esta puede caracterizarse por la formación de abscesos pulmonares que van creciendo y que posteriormente puedan romperse, dando lugar a un empiema, que esto es la infección o la generación de acumulación de pus entre la pleura parietal y la pleura visceral, que sería la cavidad pleural. Además de eso, podemos destacar también que pueden haber signos como hemoptisis y de igual manera pueden haber neumotórax. Pasaremos al apartado de la lesión cutánea, la cual podemos dividirla en lesión primaria, la cual está caracterizada por la presencia de lesiones principalmente en la cara, los brazos y las piernas, que está dada por la presencia de un chancro nodular y verrugoso y ulcerativo que posteriormente va a evolucionar propiamente a una úlcera y que va acompañado de adenopatía regional e inflamación de los ganglios. Además, es muy importante destacar de que este tipo de cuadro o lesiones son en su mayoría de los casos indoloras. Aquí podemos ver la presencia de un daño a nivel del cuello, así también como a nivel del antebrazo. Y finalmente en la zona de la cara es bastante común en la región de la nariz. También podemos dividir la lesión cutánea en secundaria o progresiva, la cual pueden presentarse principalmente casi en cualquier parte del cuerpo, pero topográficamente se destacan algunas regiones como el cuello, las axilas y la ingle, donde se presenta un aumento y también una deformación del área afectada, donde se presentan también lesiones tipo fístula, donde se drena gran cantidad de exudado seropurulento. Y normalmente estas también siguen siendo indoloras. Aquí podemos observar
cómo está la coccidioidomicosis en su presentación también diseminada por toda la piel. Aquí podemos verla en la región pectoral y axilar, y finalmente también en la región de la espalda, así como también en el abdomen y el pecho. Continuaremos en otra presentación que es la más grave, la cual consiste en la diseminación al sistema nervioso central, donde puede haber presencia de meningitis, que como ya lo sabemos, una inflamación de las meninges, así como una meningoencefalitis, que es inflamación también del encéfalo, incluida las meninges, donde va a haber una destrucción del parénquima cerebral de manera extensa. Es importante destacar de que en este tipo de lesiones pueden haber cuadros de demencia, psicosis, así como pérdida de la memoria, convulsiones y coma, ya que están afectándose gran parte del sistema nervioso central. Aquí podemos ver un cuadro de meningitis en la cual está condicionada por la coccidioidomicosis en una presentación diseminada al sistema nervioso central, en este caso en el encéfalo, y finalmente también hay que mencionar que pueden haber cuadros de hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal, que va a haber un aumento en el volumen del mismo. Pasaremos al apartado de lo que respecta al diagnóstico del laboratorio, donde mencionaremos el examen microscópico, que lo podemos ver en pantalla, el cual tiene que ir muy acompañado también de estudios serológicos e histopatológicos, porque de por sí solo no pueden arrojar resultados favorables. De igual manera tenemos aquí los cultivos, que son los hemocultivos, los cuales no se recomiendan debido a de que la diseminación en los laboratorios puede ser grave y afectar a todo el personal. Por lo tanto, se recomienda cultivarse en un laboratorio en un proceso de bioseguridad tipo 3. Aquí podemos ver en pantalla que este cultivo corresponde, según la bibliografía, aproximadamente de 6 a 10 días más o menos, donde podemos ver esa expresión en el cultivo un poco espumosa o esponjosa. Además, las cutirreacciones han tomado principal importancia, pero tienen una desventaja, que en las presentaciones diseminadas pueden arrojar resultados negativos, por lo cual a veces no se recomienda, solo en los estadios iniciales de la enfermedad. Y por último, los ensayos serológicos, las pruebas serológicas, que dentro podemos mencionar el estudio de la inmunoglobulina E, el estudio de la inmunoglobulina M, que son importantes y van a arrojar también resultados favorecedores, como también la aglutinación en látex, así como también la reacción de la cadena la polimerasa, conocida como PCR, también pueden arrojar resultados muy favorables para el diagnóstico del microorganismo. Pasaremos al apartado de diagnóstico diferencial. Aquí presento lo que es una coccidioidomicosis en su presentación pulmonar, así como una histoplasmosis pulmonar. Ambas pertenecen a la temática de las micosis sistémicas, por lo tanto también tienden a confundirse debido a los síntomas que pueden presentarse, como hemoptisis, neumotora, así como empiema, la cual puede identificarse con certeza haciendo uso de pruebas serológicas que pueden arrojar resultados favorables para poder identificar el microorganismo del cual se está tratando. De igual también tenemos la presentación cutánea, donde hacemos un diagnóstico diferencial entre una esporoticosis linfagítica de los miembros, así como también la presentación diseminada cutánea de la coccidioidomicosis. Dentro de esta podemos ver la similitud de las lesiones. Ambas son indoloras y principalmente esta puede identificarse también mediante estudios serológicos, así como también de estudios histopatológicos, para poder identificar y diferenciar de qué microorganismo se está tratando. En el apartado de tratamiento, Papadakis nos menciona que la anfotericina B tiene muchos resultados favorables administrándose por vía intravenosa a dosis de 0.7 a 1.0 miligramos por kilogramo peso cada día, o puede administrarse cada 3 veces por semana. Además, añade que si hay infecciones con diseminación al sistema nervioso central, de cuadros de meningitis y abarca el cerebro, este puede administrarse por vía intratecal. Añade también Harrison que el ketoconazol es útil en formas cutáneas y óseas y puede administrarse en dosis de 400 miligramos por día por vía oral. Es importante de que este fármaco siga tomándose por 2 años, debido a que puede haber reinfección y recaídas de la enfermedad. Además, el mecanismo de acción de esto es inhibir el crecimiento del hongo, atacando la pared celular del mismo. Entre los efectos adversos que pueden presentarse hay cefalea, náusea, vómitos, diarrea, así como también una disminución de la función hepática, debido a que este es un fármaco fuertemente hepatotóxico.
Continuando con las complicaciones, nos menciona de que las complicaciones van a estar más encaminadas en aquellas personas que tienen edad avanzada, así como también las que sufren enfermedades inmunosupresoras, mujeres embarazadas, así como un estudio menciona que las personas de ascendencia filipina o también africana tienen mayor incidencia de residir en complicaciones. Aquí podemos ver un cuadro de complicación de coccidioidomicosis diseminada que puede producir una osteomielitis. Así también tenemos un cuadro de neumonía grave, que esta puede estar dada por una condición de coccidioidomicosis, siempre su presentación pulmonar. Así también pueden haber cuadros de meningitis y que pueden ser muy graves, que pueden comprometer de igual manera la vida del paciente, generando convulsiones y el coma. En el pronóstico hemos de destacar que es bastante bueno en aquellas personas que tienen la enfermedad autolimitada o limitada. En las presentaciones pulmonares, donde hay diseminación, así como también en las del sistema nervioso central, son más comprometedoras, principalmente en las pulmonares, porque puede generar cuadros de hemoptisis, neumotórax, que este último es la infiltración de aire debido al colapso pulmonar, y también en la presentación diseminada del sistema nervioso central puede generar cuadros de convulsiones, demencia, coma, inclusive la muerte o secuelas o daños al sistema nervioso central permanentes. Finalmente, en la prevención y control, no existe ningún fármaco como profilaxis que prevenga la infección, así como también la adquisición de la enfermedad. Pero se ha reportado que el asfaltar calles o la siembra de césped en lugares o carreteras muy polvosas ha disminuido la incidencia y el número de estadísticas de adquirir la enfermedad. Así como también se recomienda a aquellos viajeros que van de vacaciones evitar viajar a zonas endémicas en momentos innecesarios, como también cuidar a las personas que sufren enfermedades inmunosupresoras. Por mi parte, esto ha sido todo. Terminamos aquí la temática de las micosis sistémicas, esperando que haya sido de su agrado. Gracias.